Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero que nos echemos un reflexionar acerca de los proyectos, del hacer los proyectos, de cómo construimos de pronto los proyectos y sobre todo caer en el tema de los proyectos alternativos. Y entiendas en este caso por alternativos y partamos de un punto en común. Los alternativos nos estaremos refiriendo a los proyectos que comúnmente se salen del status quo, de las tendencias, si tú quieres, de la normativa, de lo establecido, simplemente de la moda, entendiendo moda como una cuestión matemática, que es lo que más se repite. En donde yo más me muevo es en el mundo de las filmaciones, en el mundo del teatro, en el mundo de los proyectos artísticos. Así que partiremos de ahí, pero también iremos tocando otros lugares. Y en esto, de cuando uno está estableciendo los proyectos, pues uno tiene muchas razones para hacer un proyecto. Pueden ser muy nobles, pueden ser muy vagas, pueden ser muy lo que tú quieras. Pero a la hora de que estamos saliéndonos de la norma, por ejemplo, nos pasa mucho en las películas, en el teatro, en todo lo que se trate de contar una historia. Comúnmente al contar una historia estamos pensando en cierta narrativa. No importa que seamos doctos o no en qué es la narrativa, en cuántos actos hay o cosas por el estilo. Pero en la narrativa lo que sí va a ser es la manera en la que se nos cuentan las cosas, la manera en la que se nos presenta la información. Comúnmente el status quo, si tú quieres, a la hora de que tú vas al cine, de que vas al teatro, son en la mayoría presentaciones que algo le pasa a alguien y estás viendo la historia de uno o varios personajes. Tendrás un personaje principal que es fácilmente identificable, que porque sale en el póster, porque es el primero que sale, porque es la vida o la perspectiva que estás siguiendo. Y hay propuestas un poco más complicadas donde ves la perspectiva de dos personajes, de dos grupos de personajes, y así nos podemos ir complicando. Pero partiendo de un sitio en común, un sitio fácil por entender, de alguna manera todo parte de lo aristotélico, todo parte por una manera de narrar que tiene un planteamiento, que tiene un desarrollo y que tiene un desenlace. A la hora de contar historias, pues hay muchas maneras de entrarle al contar historias. Puede haber más arcos, podemos ir y venir, podemos tener plot twist, podemos tener un montón de cosas muy propios del guionismo, muy propios de la narrativa y demás, pero lo que sí van a tener en común todas estas maneras de contar las cosas es que nos están costando la vida por lo menos de un personaje y con ello su perspectiva. De pronto, y nos habrá pasado muchas veces que pues a lo mejor de chiquitos veíamos muchas historias que estábamos viendo una historia del héroe, que ahorita hablamos de eso, pero teníamos a nuestro protagonista y era el bueno, por lo general la perspectiva que se nos presentaba era la del personaje bueno, la del personaje que estaba haciendo las cosas blancas, la del personaje que nos iba a ayudar a todos, etcétera, etcétera. Y de pronto, esto siempre ha existido, pero digamos se hizo cierta moda de los antihéroes. Y esto me acuerdo en una clase de guionismo que estuve por ahí, nos decía que cuando se pusieron de moda las series, tuvimos que redescubrir a los antihéroes, porque un héroe, es muy aburrido seguir una historia larga de un héroe. Tú nos presentas a un héroe y un héroe tiene un propósito de salvar algo, salvar a alguien, hacer algo, cambiar algo en el mundo en el que vive, ya sea algo muy pequeño o muy grande, pero los héroes siempre están cambiando algo del mundo en el que viven y la única pregunta que nos encontraremos en este camino de los héroes benévolos es si cumple o no su propósito, su cometido. Y cuando le entramos al mundo de los antihéroes, pues los antihéroes tienden a tener más matices narrativos a la hora de escribirlos, de dirigirlos, de actuarlos. Porque los antihéroes, de repente, un antihéroe no es el malo, un antihéroe es una persona que hace buenas cosas por malos caminos. O una persona que hace malas cosas con buenos caminos, con buenas intenciones. Así que esta contradicción que tiene nos da para mucho y tenemos un montón de ejemplos. Tenemos que si el personaje que hacía Med para pagar su terapia del cáncer, que si yo le robo a los ricos para darle a los pobres, que si yo, etcétera, etcétera, son antihéroes, son personajes que al tener esa contradicción podemos tener más ires y venires, que es de pronto lo que estamos viviendo en el mundo de las series de televisión, por ejemplo, en las series de las plataformas de streaming. Y todo esto lo traigo a la mesa, lo quiero recordar. Si bien está muy a la mano, en la mayoría de nosotros tenemos algo de experiencia a la hora de estar consumiendo historias, teatro, cine, series, televisión, etcétera. Me parece importante poner este pequeño contexto, porque una vez que establecimos ya lo narrativo,
pues hay proyectos que tienden a otra cosa, no a lo narrativo. Hay proyectos que tienden más hacia directamente intentar atacar o despertar, motivar los sentidos, ciertas emociones no tan directas desde la perspectiva de un personaje. Proyectos un poco más tocados de pronto por la danza, por las artes plásticas, por ciertas artes visuales. Es más común que entren en ese camino. Ya ahorita, y con tantas investigaciones y tantos grupos y tanta información, pues ya todo mundo le entra todo. Ya esta onda de los artistas interdisciplinarios es cada vez más difusa, entonces los conceptos son muy difíciles establecerlos y encasillarlos. Ya todo fluctúa bastante. Pero por entrar en algún lado, esto de los proyectos alternativos, pues yo he estado en presentaciones de teatro, he ido a ver películas, cortometrajes y distintas obras, distintos productos, donde lo que nos están presentando dista muchísimo de lo narrativo. Y nos vamos a clavar primero en esta parte, en la forma. La forma en la que nos presentas un discurso, por ejemplo, desde la perspectiva de un personaje, como mencionábamos, es una forma familiar para todos nosotros, es una forma común, es una forma a la que estamos acostumbrados, de la que estamos acostumbrados a recibir un mensaje. Y esto de recibir el mensaje, a mí un maestro de teatro me lo decía, que a él le importaba mucho lo estético, le importaba mucho la forma, el caparazón de las cosas que estaba haciendo, porque para que la persona le entre a los grandes discursos, tiene que aflojar primero, tiene que bajar sus defensas. Y las defensas de uno, cuando estamos recibiendo una información nueva, usualmente caen porque nos cautiva la belleza, nos cautiva el virtuosismo de lo que estamos presenciando, o en lugares más comunes nos cautiva lo cómico que puede ser un discurso o una presentación. Una vez que esas defensas que esas cosas que nos impusimos para no recibir y no dejar entrar a los demás hacia nuestro pequeño templo, ya podemos entrar en las grandes reflexiones, ya podemos entrarle a un pensar, a un sentir, ya puede suceder la catarsis, la anagnórisis y un montón ya de cosas mucho más complejas y más estudiadas a través de los siglos, pero es algo que pasa bastante y lo podemos ver como muchas veces con comediantes, con youtubers, con podcasters y demás, que de pronto son las personas con las que vamos estableciendo nuestra moral. Y a lo mejor, y muy probablemente, si yo voy y me meto a las facultades que estudian filosofía y letras, y si voy y platico con un doctor en filosofía, si voy y leo los grandes textos y etcétera, etcétera, tienen disertaciones mucho más pensadas y mucho más amplias, mucho más completas y etcétera, etcétera, de cualquier tema que este mismo comediante esté tratando en el escenario, por ejemplo, o que se esté tratando en la película, o que se esté tratando en el producto que estemos consumiendo. Y todos estos especialistas y súper especialistas en filosofía, en pensamiento humano, en pensamiento crítico y en lo que tú quieras, tienen muchas más bases y recursos que la mayoría de nosotros, pero justamente como tienen tantos recursos, es muy difícil bajar el mensaje. Y estos comediantes terminan por darnos los mensajes de ética y moral. No solo comediantes, actores y podcasters y mucha gente, terminan por darnos esos grandes mensajes de pronto cómo vivir la vida, porque son las personas que ya hicieron que bajáramos esas defensas. Son personas a las cuales ya confiamos, personas que dejamos entrar ya a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Pasa muchísimo que tú vas a un teatro a ver un comediante, por ejemplo, y como tú ya estás ahí por un acto de voluntad, porque tú quisiste estar ahí, saliste de tu casa, te levantaste, agarraste el metro, agarraste el coche, o lo que sea, fuiste a un lugar a verlo, pagaste un boleto, hiciste una fila, etcétera, etcétera. Todo eso, hay una comunión hacia un acto de voluntad. Y cuando esta persona sale, de repente no necesariamente está dando el mejor show, no necesariamente es lo mejor que ha escrito ni la mejor de las noches que ha tenido, pero como es una persona que ya dejamos entrar a nuestro campo más personal, esa persona ya nos puede dar mensajes importantes, cosa que deberíamos tener en cuenta, porque ahí estamos hablando de un comediante que en el mejor de los casos nos hace reír. Pero ¿qué pasa cuando esas personas capaces de afectarnos no nos están dando los mejores mensajes posibles? No nos están orientando hacia estas cosas tan profundas como la catarsis, como la anagnórisis, como conceptos mucho más allá.
pero están ahí y pasa con familiares, pasa con amigos, pasa con malos contenidos que consumimos, pasa con cualquier cosa, que al ya estar del otro lado de esa barrera que nosotros le establecimos al cotidiano y a la mayoría de las personas, pues son personas capaces de afectarnos, son personas capaces de cambiar cómo pensamos, cómo sentimos, la perspectiva que tenemos ante las cosas. Muchas veces nos esperamos a que una persona en la que confiamos nos dé su punto de vista para saber si algo está bien o mal, para saber si estamos de acuerdo con una guerra, para saber si estamos de acuerdo con una reforma judicial, para saber si estamos de acuerdo con tal y cual cosa, porque son personas que ya pasaron esa barrera que tan establecida está y de la que muy pocas personas entran. Y esto es muy importante y me parece muy relacionado con lo de los proyectos alternativos, porque todo esto es importante para creo yo, como concepto para entrarle. Un proyecto alternativo, y recuerdo una clase que yo tuve muy interesante de dirección, un compañero presentó un proyecto, pues muy alternativo, por plantearlo de alguna manera, muy poco narrativo. Y todos los que estábamos tomando este seminario éramos puras personas por lo menos y muy interesados en el tema, en teoría especialistas, pero éramos personas que estábamos estudiando el tema. Entonces nosotros supuestamente no somos un público común y corriente, somos un público que se dedica a o que tiene intenciones de dedicarse a. Entonces somos un público un poco más difícil. Por un lado, tenemos más contexto que la mayoría del público y por otro lado, justamente al tener más contexto, queremos usar nuestras herramientas o tendemos a usar esas herramientas para juzgar el trabajo del compañero. El caso es que este compañero presentó un proyecto muy interesante y me pareció muy particular porque digamos que el proyecto más alternativo que vimos en este seminario vino justo después del proyecto más narrativo y cotidiano que se presentó al final de estas mentorías, de este seminario. Entonces, del primer producto, digamos, que vimos de la primera obra, el maestro hacía un comentario muy interesante y le daba las gracias por lo fácil que nos había dado la información y lo que nos quería contar. Terminó haciendo algo que casi caía en el sketch, si tú quieres, en una onda de comedia televisiva y etcétera, etcétera, pero lo hizo muy bien, estaba muy bien realizado, nos hizo reír a todos, nos entretuvo bastante, estuvo muy padre y traía muy buen mensaje, traía muy buena sustancia, muy buenas cosas en la mochila, la persona que nos estaba presentando esto. Y después de pues estas felicitaciones y risas, fue el proyecto que de pronto más nos cautivó a un público desagradable, fantoche y presumido como lo éramos los estudiantes de dirección. Ya después que vimos este otro proyecto, así inmediatamente después la presentación que siguió, fue un proyecto mucho más alternativo, nada narrativo, todo desde la sensación, todo desde el provocar los sentidos, de excitar las emociones, etcétera, etcétera. Un proyecto que de manera directa y lineal a la hora de contar una historia, digamos, no te cuenta nada. Te puede hacer sentir mucho, pero no te cuenta nada. Así que ese proyecto era mucho más difícil, mucho más rebuscado, mucho más difícil de entender si es que se podía entender algo, y lo digo con la mejor de las intenciones, no estoy burlando ni nada por el estilo. Este proyecto, pues justamente el comentario que comuna al final era, pues está muy padrísimo lo alternativo, lo que sale fuera del status quo, pues es importante para que los proyectos avancen. Es ahí, de hecho, donde tenemos los grandes cambios científicos y tecnológicos, con alguien que piensa fuera de la caja, se sale, hace las cosas diferente y le pega la nueva gran empresa, y le pega el nuevo discurso, y le pega el nuevo no sé qué. Pero a la hora de que estamos presentando productos, tenemos que saber que si nos salimos mucho de la norma, esa es una posibilidad, que peguemos un hitazo y sea increíble lo que estamos haciendo, pero el común denominador de esos proyectos es no llegar a buen puerto, porque para los proyectos alternativos existe muy poco público. De pronto tú tienes que crear ese público, tú tienes que darles el contexto, tú tienes que casi entrenar a ese público, lo cual, y por supuesto en el teatro, en el cine y en cualquier lado, toma tiempo, toma años, toma de pronto generaciones el poder transmitir mensajes de esa manera, siendo que estamos acostumbrados a codificarlos o a decodificarlos de otra manera. Y es posible, uno puede vivir muy feliz haciendo esa labor de investigación, esa labor de hacer las cosas diferente. Se vale, esto es totalmente entendible y es muy fructífero de pronto para algunas personas, pero hay que entender y estar conscientes que no será el camino de la mayoría y que no es lo que el público está
está acostumbrado a recibir, y eso no es culpa del público, tiene que ver con muchos factores sociales del entorno, con los que han venido antes, con los que han presentado proyectos antes. Y para ir avanzando en la conversación hice una serie de preguntas que quisiera ir aquí respondiendo. Así que la primera pregunta: ¿qué nos importa más, la sustancia, el contenido o la forma de las cosas que estamos presentando? De entrada, yo creo que cualquiera de las dos es válida, pero vamos a definirlas, entendiendo la sustancia, el contenido, el discurso, la anécdota, como la temática o el mensaje que queremos transmitir. Y estoy diferenciando el mensaje de la temática, porque si le entramos al mundo del análisis de texto, el análisis de texto irremediablemente te va a llevar a lo irreductible de una escena, de una obra, de un lo que sea. Y esto, por lo general, lo irreductible será una palabra. Tendrá que ver con esta obra de teatro, habla del capricho. Esta película habla del amor. Esta colección de esculturas nos está hablando acerca de la frustración. Por lo general tenderá a irse a una sola palabra, de pronto a dos, a tres, pero tenderá a irse a una sola palabra. Y de pronto el mensaje pues puede ser una cuestión muy noble. Por ejemplo, el mensaje puede ser de que los niños le hagan caso a sus papás. El mensaje puede ser de que hay nuevas perspectivas sociales de género o sexuales. El mensaje puede ser que los de arriba no quieren a los de abajo porque los del medio estorban. Puede ser cosas así ya un poco más rebuscadas, ya un poco más fáciles de encontrar en la historia de la humanidad o cosas por el estilo. Eso vendría, a eso nos estamos refiriendo con la sustancia, el contenido, la anécdota, etcétera, etcétera. Y la forma tendrá que ver con la estética, tendrá que ver con cómo estamos presentando las cosas, con el envase, si tú quieres, con la presentación de los recursos técnicos en pro del discurso. Esto tendrá que ver con, tú ves una película, ves una serie de televisión, una telenovela, un producto audiovisual. El producto audiovisual tendrá cosas que lo enfrascan, por ejemplo, la fotografía, que es todo lo que se hará con las luces, y la cinefotografía, todo lo que se hará con las luces y las cámaras. Tiene más que ver también con el color, se acerca al diseño de producción, pero enfoquémonos en la fotografía. ¿Qué cámaras se van a usar? ¿Qué ópticas se van a usar? ¿Qué luces se van a usar? ¿Desde dónde vendrán esas luces? Es una película con una iluminación muy alta, con una iluminación muy baja, la cámara está quieta, la cámara se mueve muy suavecito, la cámara se mueve rápido, errático, etcétera, etcétera. Todo eso ayudará o estorbará a la hora de contar una historia. Y lo vemos justamente en el mundo de los audiovisuales, en el mundo de las películas, de las series y demás. Donde yo estoy bastante clavado atrás de cámaras. Entonces a los que somos, y abro comillas, especialistas o interesados en el tema de un poco más técnico, pues de pronto nos interesa la foto de algún producto. Se nos hace muy virtuosa, muy bien hecha, muy bonita, muy preciosista, porque por lo general la foto que tendemos a admirar y adular, no siempre es el caso, pero por lo general lo que más nos llama la atención es lo muy estético, por ponerlo de alguna manera, por mal explicarlo de alguna manera. Es lo que está hecho de manera muy simétrica, muy virtuoso, muy perfecto, muy precioso, muy etcétera, etcétera, que tendrá que ver con lo grecorromano, que así lo recibimos los occidentales, así entendemos la belleza, que últimamente está medio en revolución, pero es una línea muy difusa, la de los gustos y la de la belleza, es muy debatible, pero tiende a tener que ver con los cánones grecorromanos, inevitablemente, con cómo hacían sus pinturas, con cómo hacían sus esculturas, cuál era la proporción, el canon de 7 cabezas y media y todas estas cuestiones. Tiende a ser cómo decodificamos lo bello. Entonces, en esta disposición existe, por supuesto, en la danza, existe en la música, existe en muchos lugares donde con muy poco conocimiento de nuestra parte podemos entender si algo es bello o lo está pretendiendo. No es lo más importante para muchos de nosotros, pero es algo que está presente en todo lo que hacemos. Y nos podemos ir en otro lado, ya un poco más fácil de platicarlo, donde lo que más nos importa y lo que más tiende a importarnos a la mayoría de las personas es lo que está detrás del cascarón.
Y digo a la mayoría de las personas porque al público que no está haciendo películas, que no está haciendo teatro, lo que más le importa es lo que está detrás. Y a los cineastas, por ejemplo, nos tiende a importar mucho el cascarón muy al principio de nuestras carreras. Luego tiende a llegar un punto donde entendemos que lo más importante es lo que está detrás de ahí, que la forma se dará con el tiempo, o se dará con los años, se dará con los presupuestos, etcétera, etcétera. Y esto de la sustancia es muy entendible, y yo me acuerdo que había un debate cuando estaba estudiando la carrera de foto, donde muy inspirado, y volteé a ver acá porque acá tengo libros de John Fontcuberta, muy inspirados en el trabajo de Fontcuberta, pero hacíamos una disertación por ahí entre todos donde estábamos platicando acerca de cómo había cambiado la comunicación en vía red social, vía WhatsApp, servicios de mensajería, a causa de los emojis en ese entonces, a causa de los emojis, y luego le agregamos a la facilidad de enviar imágenes. Entonces, me acuerdo que lo que yo decía, por ese entonces yo estaba muy ocupado, estaba estudiando 2 carreras, tenía una vida de locura con las tareas que me dejaban y demás. Y me acuerdo que la manera que yo tenía de comunicarme con mi madre era mandarle fotos, mandarle pequeños videos. No le hablaba como tal, no nos mensajeamos mucho y nada por el estilo. Y yo tenía una vida tan apurada que usualmente esa era la manera de comunicarme con ella, estar mandando fotos. Así que eso acortaba muchísimo la conversación y era algo que estábamos hablando constantemente. Y esta facilidad de pasar las imágenes, en la actualidad te lo pondría con memes. Pues ya hay muchos lugares donde nosotros estamos citando memes, donde estamos recordando TikToks, donde estamos, en el mejor de los casos, ya no solo filósofos, libros, películas y obras de teatro, sino también esto es algo más. Y es el perfecto ejemplo donde lo que más nos interesa es la sustancia, que muchas veces esta sustancia viene disfrazada de un morbo enorme, en el caso de los videos que se tienden a hacer virales en redes sociales, pero sí nos deja claro, si dejamos un tantito de lado el morbo, por ejemplo, y cosas muy parecidas al morbo, donde lo que más nos importa es si el video nos hace reír, si no, si la persona nos pareció simpática, si nos causó ternura, etcétera, etcétera. Cuestiones que tienen que ver mucho más con la sustancia del producto, del proyecto, de lo que se nos está presentando, que si el video estuvo grabado con un celular de la mejor calidad y bien iluminado y que el sonido esté bien y demás. Muchas veces no son las cosas que pegan, en la publicidad se ve muchísimo. Luego los comerciales que la gente sí ve no son los comerciales en los que más se gastó dinero, ni los comerciales que son los más simpáticos terminan por ser los comerciales que los hicieron las personas con más know-how en el mundo de la publicidad, por ejemplo. Y todo esto me parece importante y traerlo a la mesa, porque nos da indicios de que todos, de manera consciente o inconsciente, estamos involucrados con el elegir qué nos importa más, si la sustancia o la forma. Y me parece importante entenderlo a la hora de que somos personas que queremos crear proyectos o que estamos en el camino de crear proyectos, porque el diferenciar la forma del contenido y el entender que la forma nos cuesta y el entender que el contenido pide ciertas cosas nos dará una muy buena directriz a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer una toma o no, a la hora de hacer un ensayo de tal o cual manera, y todas las cuestiones propias del arte o del proyecto que estemos llevando. También pasa mucho en el mundo empresarial, cuando tienes muy claro. Y esto se relaciona mucho con las escalas de valores y lo que es más importante para nosotros y del por qué las empresas tienen un objetivo, una misión y etcétera, etcétera. Pues sería más importante, creo yo, y más saludable tener un manifiesto creativo o algo por el estilo, donde establezcas qué es lo que más importa, donde establezcas cómo vas a hacer las cosas. Tenerlo claro te ayuda muchísimo a encontrarte cuando te perdiste. Cuando tienes que tomar una sola decisión importante, pues no importa mucho, tienes todo el tiempo para tomar esa decisión. Pero cuando todo tu día consiste en tomar decisiones importantes, es muy fácil perderse, y cuando encabezas o eres el que crea los proyectos, vas a tener que tomar decisiones importantes a cada rato, cada par de minutos, y será importante que tú encuentres tu guía y tu manera de encontrarte en ese camino de contestar preguntas, en ese camino de tomar decisiones. Siguiente pregunta. A ver, ¿esto que estamos haciendo es expresión personal o es expresión de alguien más? O puede ser, por supuesto, una combinación. Pero esto me parece importante tenerlo en cuenta, que se parecerá mucho a otra pregunta que vamos a hacer ahorita.
Y me parece muy importante porque muchas veces tomamos de bandera la historia de alguien más diciendo que lo importante es contar la historia de la otra persona, cuando en la realidad y en muchos de los casos lo que nos importa es hablar nosotros, no necesariamente contar la historia de la otra persona. Existirá, creo yo, en la mayoría de los casos no un blanco y un negro, sino una escala de grises. Es decir que en cierto punto somos nosotros los que quieren hablar y en cierto punto también queremos contar la otra historia. Habrá casos que sea muy de esto y poco de aquello y otros casos que sea al revés, pero nos podremos dar cuenta fácilmente si estamos hablando más por la historia que por nosotros cuando caigamos a la hora de las decisiones que tienen que ver con los caprichos. Si las decisiones que estamos tomando constantemente tienen que ver en pro de la historia, en pro de lo que estamos contando y con el proyecto con el cual nos comprometimos, pues entonces estamos jugando para el proyecto, estamos jugando para la historia. Si tu decisión va más del camino, es que cómo yo voy a hacer una toma así, es que cómo yo voy a decirle tal o cual cosa a un cliente, es que cómo yo, etcétera, etcétera. Si estás interviniendo el yo, que usualmente está en el hablar cotidiano de los que toman las decisiones o de los que tomamos las decisiones, pues ya si te empiezas a nombrar demasiado, entonces estás defendiéndote a ti y estás hablando por ti y lo que te interesa es más hablar tú, más mostrarte tú. Ahora, tenemos ego, ¿verdad qué? Tenemos ego, ganas de mostrarnos y esto me recuerda mucho a una entrevista que yo vi se me hace que ya como 10 años, estaba viendo una entrevista con Daniel Jiménez Cacho, el gran actor mexicano, donde él hacía una reflexión, él caía en la siguiente reflexión, donde decía, es que es importante tener claro para qué quiero ser actor, qué tipo de actor quiero ser. Y eso no importa la respuesta que tengas, pero tenerlo claro al actor le ayuda muchísimo. Y él hacía la comparativa de, pues si eres un galán de telenovelas, por ejemplo, o si estás contando estos proyectos, pues justo como lo estamos hablando hoy, un poco más alternativos, pues el galán de telenovelas tendrá sus propias complicaciones, problemas propios de ser un galán de telenovelas. Los discursos tenderán a ciertos lugares, pues de pronto comunes, de pronto muy probados, y eso sería importante que el actor lo tenga claro para que pueda encontrar la fuerza y la motivación, la disciplina para las cosas que tiene que hacer, para tener un abdomen perfecto, por decir algo, para siempre estarse besando con una guapa y con la otra, para los largos procesos de filmación de una telenovela y cosas por el estilo, donde el que le entra a los proyectos alternativos, pues de entrar al proyecto alternativo no suele tener dinero. Hay casos muy específicos, muy raros, muy agradecibles, donde el dinero sí llega a esos lugares, donde los públicos sí llegan a esos lugares, pero la mayoría de amigos que yo he tenido en esos proyectos son amigos que tienden más hacia la frustración, porque ellos por supuesto querían ser el que hizo los proyectos alternativos, pero los llevó a los grandes públicos y descubrió algo diferente en el teatro, en el cine, en la televisión, en los negocios, en lo que tú quieras, y de manera inconsciente o de manera secundaria, ellos sí estaban esperando un reconocimiento grande por las cosas que estaban haciendo, pero nunca tuvieron realmente en cuenta que el medio en el que se metieron era un medio que no dejaba dinero, era un medio que no tenía grandes públicos, que necesitaban para que eso cambiara, construir el público y con ello cambiar la situación económica de las personas que están ahí, cosa que mucha gente ha intentado y por lo general no ha logrado, así que le están entrando a un lugar muy difícil de entrarle, de pronto menos competido, eso pues es indudable y es una ventaja. Pero pues es un lugar donde tradicionalmente no hay dinero y si lo que tú estás buscando es fama, dinero, que te pidan fotos en la calle, etcétera, pues difícilmente será el lugar para ti. Y me recordó pues mucho a esta observación que hacía Daniel Jiménez Cacho. Ahora, esta pregunta junta un poco las dos anteriores porque dice, ¿importa que el público escuche o que nosotros hablemos? Y esta pues tiene que ver mucho con el ego de las personas, con el ego de los creadores artísticos, los creadores empresariales, científicos, tecnológicos. Esto está presente en el lugar donde te pares, en el lugar donde habemos personas, tendemos al ego. Todos tendremos el ego más o menos exitoso, más o menos grande, más o menos traumado, etcétera, etcétera.
Y este ego será importante, creo yo, entrar en contacto con él. Yo no te estoy pidiendo que elimines tu ego y que te hagas un ser de luz y etcétera, etcétera. Pero el ego tiene una ventaja, por ejemplo, un ego elevado a un ego tirado por los suelos, porque una persona con el ego alto sí se levanta temprano a trabajar y hacer las cosas que tiene que hacer, con muchos colaterales, vale la pena mencionar, con muchos pleitos hacia los lados y hacia abajo, porque usualmente no son tan tontos y no se pelean para arriba, pero con muchos colaterales, con muchos roces laborales, con muchas ondas que rozan de pronto en la psicopatía, en la megalomanía y en muchas cosas por el estilo, generando muchos problemas, pero por lo menos llegando a los resultados. Lo contrario, yéndonos hacia un camino ya más depresivo, vaya, más viendo a los ojos a la depresión, a la ansiedad de otras cosas, usualmente son cosas que no nos dejan trabajar, que no nos dejan salir de la cama, que no nos dejan salir adelante, cosas justo que no nos dejan avanzar. Así que a la hora de hacer proyectos, pues bueno, el ego es funcional porque hace cosas, el ego sí se levanta temprano, a trabajar. Y de pronto pues uno es, por ejemplo, cineasta, o es podcaster, o es youtuber, o es empresario, o es papá, o es etcétera, etcétera, por muchas razones. Si le entramos a las más nobles, a las más bonitas, es porque uno quiere entrar en contacto con el arte, porque uno quería tener un hijo, porque es importante para la sociedad que yo le entre a la política, al mundo de los negocios, al mundo científico-tecnológico, etcétera, etcétera. Y podemos entrarle a causas muy nobles, a causas que se ponen al servicio de los demás, a causas que juegan hacia labores más grandes que nosotros. Ahora bien, pues eso eventualmente, el otro lado de la recta, pues será el que mencionábamos del ego, y a la hora de hacer los proyectos alternativos, pues muchas veces el ego nos lleva a entrarle a los proyectos alternativos simplemente porque nos creemos mejor que el status quo, simplemente porque estamos en contra del sistema, simplemente porque estamos traumados de que las cosas no se nos han dado como se nos da la gana. Es decir, esto termina por ser simplemente un berrinche de que las cosas no nos salen. Entonces todo el sistema está mal, todo el cine mexicano está mal, todas las empresas están mal, todo el mundo está mal, son una bola de tontos, una bola de corruptos, todo el mundo tiene la culpa menos yo, porque yo soy una cosa ahí rara, alternativa y y empiezan las justificaciones, cuando en la realidad lo que estamos haciendo todo menos haciéndonos cargo de nosotros mismos, menos haciéndonos cargo de nuestras circunstancias. Si, por tomar un ejemplo, si hablamos del cine, hablando específicamente de películas, pues está muy dicho, está muy platicado aquí y allá, que el cine está muy golpeado en general, en México, en Estados Unidos, en el mundo. Se toman decisiones muy poco arriesgadas. Se intentan repetir fórmulas y estamos muy cansados de que se repitan fórmulas. Eso lo vemos en todos lados. Que si los superhéroes, que si las comedias románticas, que si las películas de bodas, que si las películas de albures, que si... Y caemos en figuras y caemos en clichés y caemos en un montón de cosas. Y tiene que ver, por supuesto, con el entorno. Sí tiene que ver que con aquellos corruptos, sí tiene que ver con cineastas faltos de creatividad o con cineastas que tienen las manos dobladas y entregadas ante alguien que no está dando la cara, no sabemos quién es, pero es una persona que no permite que las cosas sucedan, que las personas se arriesguen. Por lo general, las cosas que han pegado han sido cosas que se han arriesgado. El primero que se atrevió a mostrar desnudo, los primeros que se atrevieron a mostrar a alguien fumando en escena, los primeros que se atrevieron a decir groserías, los primeros que se atrevieron a contar una película al revés. Ese tipo de cosas que no distan totalmente del status quo de los proyectos que vienen en la ola común, son proyectos muy agradables. Y habría que definirlos por dónde le vamos a entrar, si, como decíamos hace rato, si le vamos a entrar por la forma o si le vamos a entrar por la sustancia. Pero como spoiler alert, yo te diría que a la mayoría de las personas claramente lo que más nos importa es la sustancia, lo que más nos importa es lo que nos estás contando. Si quieres complacer a tu grupito de amigos especialistas insoportables que no los quieren en su casa y tal, pues éntrale de lleno a la forma. Y con esto no estoy diciendo que la forma no importa, por supuesto que no, hay grandes joyas en el mundo del arte, del cine y de la vida que son eso porque tienen una forma, una estética, una presentación técnica de los elementos en pro de la historia fantástica, imposible resistirse a ella, muy preciosa, muy virtuosa, muy lo que tú quieras.
Pero es importante para nosotros establecer a qué le estamos entrando. Es importante establecer para nosotros si lo que queremos es hablar nosotros. Que si tú estás estudiando, no sé, algo tan sencillo como si estás estudiando oratoria, estás tomando clases de debate político, pues tendrás que hacer un ejercicio. A lo mejor este podcast es un ejercicio de eso. A lo mejor es un ejercicio de exploración personal. A lo mejor son ganas de decir estas cosas. A lo mejor son ganas de traer a la mesa temas que yo no escucho en los lugares donde me paro, en los lugares donde habito, que ese es el objetivo de esto, pero ha tenido colaterales. Por ejemplo, si yo veo el primero de estos capítulos, pues me expreso mucho mejor ahora y he tomado casi la misma cantidad de cursos y clases que al principio que estaba haciendo estas labores, pero inevitablemente el delivery ha mejorado, que son cuestiones que los cineastas mejoran al estar filmando y filmando y filmando, y que los empresarios mejoran y que todo mundo mejora. Y todos estos colaterales pues son importantes, son benéficos, son buenos para nuestra vida, pero no necesariamente son el por qué ni la respuesta a la pregunta de por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, de por qué hacemos los proyectos que estamos haciendo. Y un punto muy importante, es la última de las preguntas: ¿por qué queremos salir del status quo? Ok, hay mucha gente muy peleada con el cine de superhéroes, mucha gente muy peleada con las comedias románticas, mucha gente muy peleada con los comerciales de tal o cual manera. Estamos peleados con el sistema y yo también, a mí también me caen muy gordas muchas cosas de los lugares en los que habito, pero entiendo mi lugar, entiendo que desde ahora no puedo tener un gran cambio. Pero lo que sí puedo hacer es tener claro qué es lo que me molesta de eso. ¿Por qué yo quisiera salir del status quo? Por ejemplo, te lo platico acá entre nos, acá en confianza. Yo lo que más hago actualmente es publicidad, y a la hora de hacer publicidad, a mí lo que me tiene más cansado es que la publicidad no sea narrativa. Lo que yo siempre he alegado es, oye, si las personas estamos acostumbrados a que nos cuenten historias a cada rato y cada vez más cortas, más en pro de la publicidad, ¿por qué no le entramos a eso, a contar historias? Olvídate de hacer, por ejemplo, en México los comerciales de carros son iguales hace una eternidad y muchos comerciales son iguales. Los filma gente diferente, pero terminan siendo iguales, terminan siendo fórmulas repetidas. Oye, que yo uso un lente, que una grúa que aquel no usó, el vecino de enfrente no usó, y etcétera. No importa, el comercial no está trayendo nada nuevo. Es más interesante entrarle al mundo de las historias, porque justamente el cine... cuántas marcas no nos ha traído como parte de nuestro cotidiano, más allá de la publicidad, y son las historias, y es al bajar estas defensas y todo lo que hemos contado en el capítulo de hoy, donde bajamos nuestras defensas y donde aceptamos los discursos, donde terminamos por aceptar que una marca de carro es mejor que otra. Por eso Rápido y Furioso, todos sus carros pegaron tanto, porque nos están contando una historia, y como ese ejemplos los que quieras, de cómo nosotros aceptamos un carro, una moto, una bebida, un celular, un reloj, un etcétera, etcétera, porque nos lo está presentando un héroe que tenemos, porque nos lo está presentando algo con lo que estamos teniendo una comunión, con los que sentimos una simpatía, una debilidad, etcétera, etcétera. Y eso es identificable en los negocios, es identificable en el cine. ¿Por qué queremos salir de ese status quo? ¿Por qué queremos salir de la tendencia? Simplemente porque somos berrinchudos y queremos pretender ser diferentes, porque nos creemos mejores a los demás y nuestro ego está elevadísimo, lo cual es el porqué de la mayoría de las personas que quieren salir del status quo. O de veras traemos algo diferente en el morral, o de verdad tenemos algo diferente para sumarle a la conversación, y no nada más tomar la palabra a lo tonto. Traemos que poner en la mesa, traemos con qué agregar, con qué aportar, o solo estamos robando oxígeno, o mejor deberíamos dar un paso para atrás y que una persona con más ideas o más preparado o con más lo que sea le entrara a la conversación, que es en lo que se termina convirtiendo el mundo de los negocios, el mundo del cine, el mundo de la ciencia, de la tecnología. Sí, habemos muchos que queremos cambiar el status quo, pero muchos de los que quieren cambiar el status quo no tienen claro por qué lo quieren cambiar, no tienen claro qué es lo que traen para ser diferente. Y el día que uno de nosotros llega sin tener claro lo que va a ser diferente en el puesto de poder, como director de cine, como teatrero, como científico, como lo que sea, pues simplemente será uno del montón, simplemente será uno de los del status quo, o peor, porque es lo que suele pasar en la política, lo vemos mucho. Llego, hago una revolución, digo que los de arriba son la maldita mafia del poder y lo que sea, llego yo y termino siendo peor. Eso pasa en todos los negocios, eso pasa en todas las artes, eso pasa en todos lados, que cuando esa persona no tenía un desarrollo emocional, mental y en la tecné y en el desarrollo de sus habilidades, pues cuando llega termina siendo una sarta de babosadas
peores, una sarta de babosadas admirables de lo tontas que fueron y que nunca habíamos visto. Y eso pasa a cada rato. Yo lo veo en la publicidad, lo veo en el cine, lo veo en las series. Y ya como último punto, ya para ir cerrando, esta me duele mucho y es parte de mi cotidiano. Yo la digo muchas veces en broma, pero lo digo en serio. Importa más la capacidad de venta que la capacidad de habla que tienes. Yo me acuerdo en alguna clase ahí así de mercadotecnia para tontos que me daban en la escuela. No me acuerdo ni dónde lo sacó el maestro, pero bueno, en algún lugar típico de la enseñanza de la mercadotecnia nos preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que pueden hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Y pues ya medio salón nomás levantó la mano. Y de esos que levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes creen que pueden vender una hamburguesa mejor que McDonald's? Y ya, pues ahí unos salieron con la anécdota esta de que véndeme la pluma y no sé qué. Pero pues la mayoría no tenemos una cadena de distribución, no tenemos una marca tan fuerte, no tenemos un montón de cosas estructurales que McDonald's sí tiene. Pero esto es comparable a la hora de las películas, a la hora de las obras de teatro y a la hora de lo que sea, porque le pasa muchísimo. Una persona que no acostumbra, por ejemplo, ir al teatro, quiere ir al teatro, pero como no hay una publicidad, no hay un músculo que está acompañando las obras de teatro bonitas, alternativas, con un discurso diferente, terminamos yendo a las mismas obras de teatro de siempre, que las hace la misma gente, que se presenta en los mismos lugares, por una falta de contacto con eso. Y digo falta de contacto y no falta de difusión, porque de pronto pues los canales tienden a ser más democráticos con las redes sociales. Es más fácil que cualquiera con su celular haga el comercial de su obra de teatro, que cualquiera haga su flyer ahí con Canva y lo suba a cualquier red social. Pero esta estructura, si tú no tienes un público cautivo, si no tienes un actor famoso, si no tienes un influencer, si no tienes algo que te dé números, terminarás por no vender. Y esa a mí me duele muchísimo. No es que esté de acuerdo, simplemente estoy describiendo algo de la realidad. Termina por ser, si nos empezamos a entender como números y como productos, y lo digo con la mejor de las intenciones, porque a mí tampoco me gusta sentirme un número, una estadística o un producto, pero cuando entiendo que soy parte de y que soy medible por ciertas, que soy cuantificable, que soy graficable, perdí la palabra por un momento, entenderé el poder que tengo sobre eso, entenderé desde dónde jugar y no desde el mundo ideal de que yo no soy un número, yo no soy una estadística. Entendiendo que sí lo somos, entenderemos que sí nos importa a la hora de tener un público, sí nos importa vender boletos, porque si no, nuestro discurso, por más bueno que sea, no será suficiente si no vendemos boletos, si no vendemos libros, si no tenemos vistas, si no tenemos lo que necesitemos para hacer monetizable el lugar desde donde estamos. Habrá cosas que las personas podemos auspiciar, pero pues llegará un punto donde nuestros discursos no podrán seguir creciendo si no son auspiciados por una venta de boletos, por ejemplo. Y entender eso y hacer las paces con eso nos ayudará a entrarle al juego, al verdadero juego, y a cómo se mueven las cosas, a poder entender cómo los que venden boletos. Y como ellos tienen mucho tiempo sentado en sus laureles, podremos entender su sistema y encontrar una manera diferente de vender boletos, de vender suscripciones, de vender lo que sea. Y es ahí donde nuestras energías y donde nuestro verdadero cambio y nuestro verdadero hacer las cosas diferente debería voltear a ver y enfocarse, porque es donde sí podemos hacer algo. Si simplemente nos quejamos, pues no vamos a hacer nada. Más vale la pena usar esas energías en sí hacer cosas. Entonces aquí van todas esas cosas de youtuber. Yo me llamo Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con vela mental, tilde en la O, así me encuentras en todas las redes sociales existentes y por existir. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este espacio Hacer el Pensar. Chao, chao.